El título es Claves que propician el crecimiento de una obra. Claves que propician el crecimiento de una obra. Quisiera explicar unos cuantos segundos por qué este título. El título no es Claves que hacen crecer una obra, sino claves que propician. Y la palabra propiciar habla de preparar un terreno para que la semilla pueda brotar, tener el terreno barbechado, preparado, arado, todo preparado para la siembra y después el crecimiento y la cosecha en el campo. Y este es un paralelo con lo que queremos ver en la obra de Dios. Por eso estoy explicando bastante el título. Última vez, claves que propician claves que propician el crecimiento de una obra. Y cuando digo de una obra, estoy hablando de una iglesia, de una misión, de una obra que se comienza para el Señor, donde la meta es hacerla crecer espiritual y numéricamente. Así que ojalá que puedan decir el título en su mente conmigo. Vamos a decirlo juntos. Claves que propician el crecimiento de una obra. Ese es nuestro título. Ahora quiero decirles que hay consejos que se vuelven clásicos. Todos sabemos lo que es un consejo y los pastores estamos acostumbrados, no solo acostumbrados, sino que estamos aleccionados y sabemos muy bien lo que es un consejo, porque parte de nuestro ministerio es labor de aconsejamiento o de consejería espiritual, emocional, todo derivado de las Sagradas Escrituras, las respuestas que Dios tiene para las problemáticas nuestras y del ser humano. Y hay pasajes de la Biblia que usamos para aconsejar, por supuesto que hay muchísimos pasajes, pero algunos se vuelven clásicos, déjeme decirlo así. Les voy a dar un ejemplo. Una vez, hace mucho tiempo, aconsejando a una persona respecto a cómo se sentía la persona agotada, cansada, y descubrió que era porque había puesto todas sus fuerzas constantemente, había cifrado todo en el área del trabajo secular, y su trabajo era un trabajo muy demandante. Entonces, Dios puso en mi mente y en mi corazón abrir las Escrituras con él en una porción que no vamos a buscar ahorita, pero que de pasadita lo puede anotar si tiene un espacio por allí, sin buscarlo para abreviar tiempo. Eso está en Eclesiastés 4:6. Eclesiastés 4:6. Y le cité este texto a la persona y el texto dice: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Se lo memorizó? Está cortito. Ahí le va otra vez. Eclesiastés 4:6. Más vale un puño lleno con descanso
que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y antes que yo comenzara a explicar el texto, la persona prácticamente le agarró, prácticamente lo entendió. Sin embargo, se lo expliqué cuidadosamente y hasta le dije que ese texto bíblico por excelencia se parecía a una frase muy nuestra en México y me parece que en Latinoamérica, que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Sin embargo, no seguí aconsejando con el dicho, sino que aconsejé con la palabra de Dios. Y le hablé de cosas de medir su tiempo, de ver sus prioridades, de cuáles eran las cosas más importantes, etc. Y creo que lo pude ayudar. Y después de él vinieron otros más con la misma problemática, porque este es un mundo donde el hombre ha hecho que el trabajo secular sea la parte principal de sus vidas, y no es así. Claro, usted puede argumentar que sí, sentémonos y platiquémoslo, pero no es así. Y como mi tema no es otro, quiero vencer la tentación de decirle cuál es el orden de prioridades que aparece en la palabra de Dios, nuestra norma de fe y conducta. Sin embargo, ese consejo se volvió clásico. En otra ocasión, hablando con un misionero en Sudamérica, un poco triste él, porque la obra que él pastoreaba, según él, no estaba moviéndose, no estaba creciendo, y se notaba su quebrantamiento, se notaba su tristeza, y me dijo: pastor, compártame, dígame algo. ¿Qué opina usted de esta situación, de esta obra? Entonces yo agarré un caminito que después ya no lo abandoné, después lo he usado muchas veces. Le dije: en primer lugar, hermano, quiero que me contestes estas preguntas con toda la sinceridad de tu corazón. ¿Estás orando por esa obra? Me dijo: sí, con convicción. Luego le pregunté: ¿estás preparando tus lecciones y predicaciones lo mejor posible? Y me aseguró que sí. También le dije: ¿visitas a la gente, tocas puertas, procuras invitar personas? Créame, pastor, que hago todo lo que está de mi parte para no olvidar hacerlo. Y luego le dije: ¿tratas de cuidar tu propia vida espiritual leyendo la palabra de Dios para que tu alma esté fuerte, para tener contenido y dar a las personas? Y tanto esas 4, 5 o 6 preguntas como otras me las contestó positivamente, afirmativamente, y conociéndolo, yo no tenía por qué dudar de su palabra. Entonces me salió el consejo a flor de tierra y le dije: mira, hermano, si estás haciendo todas esas cosas, así como me lo dices, y te creo, le dije para darle confianza, no te preocupes, la obra va a crecer. Me quedó viendo como quien me pregunta: ¿pero cuándo? Y uno a veces se adelanta a adivinar lo que hay en mente de las personas, según uno. Y le dije: en el tiempo de Dios. Pero si estás haciendo lo que te pregunté, no te preocupes, va a crecer tu obra. Pero déjame decírtelo con la palabra de Dios, le dije, y le leí este trozo que voy a leer, después les doy la cita. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso
según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, está hablando el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó. Apolos era un predicador fogoso, tremendo, cuyo ministerio era un poco diferente del de Pablo en su naturaleza, pero los dos servían fielmente a Dios. Repito, dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Noten eso, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Creo que todos los que estamos aquí y en casa hemos aprendido la enseñanza de estos versículos, del caso primero, Eclesiastés, y el caso segundo, 1 Corintios 3, donde dice el crecimiento lo ha dado Dios. Y esos textos se convirtieron en un consejo clásico, porque los he usado docenas de veces. Y siguen apareciendo pastores, jóvenes que abren obra, que se acercan a un servidor y me preguntan, y pongo entre paréntesis lo siguiente, y yo no tengo todas las respuestas, pero estas sí las tengo a la mano, porque están en la Biblia y yo mismo las he comprobado. El crecimiento lo da Dios, y en el caso anterior, trabajar con doble puño es cansarse y fatigarse sin resultados. Y este título que les acabo de dar, claves que propician el crecimiento de una obra, es un consejo extenso que voy a procurar que no se nos vaya tan largo. Pero quiero hablar con toda la congregación Betel que me está escuchando, y con todos los invitados que tengan en su casa, en sus casas, y con todo hermano que esté sintonizando este programa de predicación y lo esté oyendo, y con todos mis consiervos que en algún momento están oyendo este tema de claves que propician el crecimiento de una obra. Y quiero decirles que con oración y con mucho estudio conseguí este tema, preparé este tema para que nos ayude a lo que más quisiéramos ver crecer nuestra iglesia. Y no estoy hablando solamente de números. Y no estoy hablando como número uno de números. Estoy tocando de paso los números porque crecer implica espiritualmente y numéricamente. Cuando hay un crecimiento espiritual, cuando hay hermanos y familias maduras en la congregación, consagradas, fieles, diezmadoras, ofrendadores, oran al Señor, viven un testimonio limpio, ¿saben qué? Cuando hay familias así, inevitablemente la iglesia crecerá. Lo tengo por visto y no soy experto en nada de crecimiento. Sencillamente soy uno que anhela que las obras crezcan. No sé por qué, pero me acabo de acordar de aquel grito de Juan Knox por Escocia, cuando él oraba y gritaba y llorando decía: Dios, dame a Escocia o me muero. Y a veces decía: dame almas o toma mi alma. En otras palabras, no tiene caso vivir, no tiene caso existir en tu obra si no
produzco crecimiento de almas preciosas para tu reino. Y solo un pastor, ahorita estamos aquí presentes 2 pastores de la iglesia, pero solo un pastor, solo un evangelista, solo un misionero te puede decir lo que es orar así: Señor, dame almas o toma la mía. En otras palabras, no tiene caso vivir en esta tierra si no produzco lo que tú me mandaste producir: crecimiento espiritual sobre todo, pero también numérico, porque van juntos. Pero ¿qué nos mueve para crecer? ¿Por qué estoy hablando de crecer? Estoy hablando de crecer porque el templo está vacío por la pandemia y por las normas de nuestras autoridades que estamos obedeciendo. Estoy hablando de crecer porque últimamente, antes de la pandemia, todavía no crecíamos lo que deberíamos crecer. No. La pregunta es, ¿qué me mueve a desear crecer? Aquí es donde se falla. ¿Qué es lo que te mueve? Habrá pastores, digo habrá porque no me considero de ellos. Habrá pastores que desean crecer para ser reconocidos y para que la gente pueda decir: ese pastor tiene tantas personas bajo su dirección, a cargo suyo, en su iglesia, en su misión. ¿Será reconocimiento lo que algunos buscan? U otros, que haya más personas para que pueda haber más ingresos económicos y pueda mejorar su sostenimiento. Paréntesis: es honroso el sostenimiento de un obrero de Dios y las iglesias no deberían nunca descuidarlo, pero ese no es el meollo del obrero de Dios. El meollo es servir con mucho, servir con mediano o servir con pocos recursos. Así que, ¿qué es lo que te mueve? ¿Te mueve el reconocimiento? ¿Te mueve el dinero? ¿O te mueve la fama y la popularidad? Que alguien pueda decir: qué hermoso predica fulano de tal, qué dinámico es, qué contenido tiene, y que te aplaudan. ¿Cuáles son las claves que propician el verdadero crecimiento espiritual? Como son bastantes, voy a tener que correr, pero detenerme en las más importantes. Así que por favor lleven su lista claramente. Número 1. Primera clave. Ojalá que los estudiantes del instituto estuvieran aquí frente a un servidor, porque tendría yo muchas cosas que decirles para cuando abran su primera obra para el Señor. Número 1, la primera clave: glorificar al Señor. La primera clave: glorificar al Señor. Por favor, busquen conmigo Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Acompáñenme con sus Biblias abiertas ahí en casa donde están, y los que están aquí conmigo, este buen grupito, acompáñenme por favor para leer una vez más Juan 15, 8. ¿Qué dice? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una vez más fuerte todos, incluso yo. En esto es glorificado mi Padre. Se oyó muy bien. Glorificar a Dios significa darle gloria. Empezando por allí, la gloria y la honra no es para el pastor, no es para el obrero,
no es para que el que invita, no es para el que canta, no es para el que desarrolla cualquier don que Dios le ha dado. La honra y la gloria deben ser y solo pertenecen a Dios. Hay una firma de Dios en el Antiguo Testamento, entre otras, pero una de ellas dice: yo Jehová, y a otro no daré mi gloria. De manera que yo fui enseñado por mi propio padre y por otros pastores mentores en el pasado, y por algunos libros de carácter cristiano y por predicadores, muchos que he oído del ministerio. Yo he escuchado y he aprendido que realmente la gloria le pertenece a Dios, que tú y yo somos instrumentos que propicien su gloria, que la gente diga: qué hermosas palabras nos dio la persona que habló, pero porque esas palabras son de Dios y están escritas en la Biblia. Entonces, la primera cosa, la número 1, que no la cambio por la 2 ni la 3, la número 1 es glorificar a Dios. Aquí no vamos a tardar mucho, creo que ya lo entendimos. Sin embargo, les quiero dar un ejemplo de lo que es glorificar a Dios y lo que no es glorificar a Dios. Ahí en Juan, donde están, pasen un libro más adelante que es Hechos. El libro de Hechos, capítulo 12. Los Hechos, capítulo 12, versículo 20. Por favor, Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, 12, 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, un tetrarca de aquellos días, Herodes, vestido de ropas reales, imagínenlo, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Les habló con palabras animándolos y con palabras felicitándolos, cosas como: ustedes son únicos, ustedes pueden, ustedes sin el apoyo de ustedes, qué sé yo. Se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, fíjense cómo gritaban delante de Herodes: voz de Dios y no de hombre. Qué terrible. ¿Saben lo que estaban haciendo la gente? Endiosando a Herodes. En otras palabras, le estaban diciendo: realmente tu voz es de Dios, no es de ningún ser humano. Voy a repetir el grito triste que daban. Según ellos era para quedar bien. Voz de Dios y no de hombre. Y luego dice el 23: al momento un ángel del Señor le hirió a Herodes, por cuanto no dio la gloria, ¿qué dice, hermanos? A Dios. Por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. En el griego la palabra gusanos es sunaidesis. Y sunaidesis es gusano insecto. La otra palabra griega para gusano es skolex, y se usa cuando uno habla de el gusanito del vicio, el gusanito del temor, cuando lo usa uno imaginariamente, pero cuando habla uno de un insecto, a veces horrible, llamado gusano, habla de sunaidesis. Y en el acto, Herodes cayó comido por cientos y cientos de gusanos, como un cadáver putrefacto.
¿Por qué fue enjuiciado por Dios? Porque no dio la gloria al Señor. Hermano, que esta sea la base principal del mensaje y que luego, aunque corramos, terminemos las demás. Pero mi propósito y el tuyo debe ser dar la gloria al Señor. Satanás va a querer quitarte ese propósito, va a querer que te glorifiques tú. Por esa razón, cuando voy a predicar campañas, y el trabajo de un evangelista es de estar en contacto con mucha gente, procurar decir las cosas bien, hiladamente, con énfasis, con ardor, con lo más hermoso que se pueda y lo más claro que se pueda. Y eso se presta para que la gente se te acerque y te dé la gloria a ti. Cuidado, una de mis oraciones en las campañas es: Señor, que la gente no me vea, sino que la gente te vea a ti y que glorifique tu nombre. Y que si algo sucede en este culto, un milagro de conversión o de conversiones, sea la honra y la gloria para ti. Y a veces cuando hemos tenido cosechas preciosas en campañas, yo le he pedido al pastor de la iglesia que al acabar el culto nos apartemos, nos arrodillemos delante de Dios y le digamos: Señor, esta fue tu obra y tú nos usaste. Gracias, porque fuimos instrumentos en tus manos. ¿Qué significa eso, hermanos? Darle ¿qué? La gloria al Señor. Mucho cuidado con eso. Entonces, ¿cuál es la primera clave? Ustedes dirán, vamos muy lentos, espérenme. ¿Cuál es la primera clave que propicia el crecimiento de una obra? ¿Cuál es? Glorificar al Señor. Número 2, amor a las almas. La siguiente clave que propicia el crecimiento de una obra es el amor a las almas. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que voy a decir enseguida lo voy a decir sin ánimo de ataque, sin ánimo de reproche. Al contrario, dando la honra y la gloria a Dios primero y dándole honra a las personas que hicieron la traducción, una traducción de la Biblia que se llama traducción Torres Amat, que es una traducción católica, buenísima traducción. Me refiero a la traducción de las Sagradas Escrituras por uno de los cabezas de aquel tiempo, Félix Torres Amat, de los traductores de esa religión. ¿Saben cómo tradujo él este texto? Déjeme decirlo como está en nuestra traducción bonita también. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Torres Amat en la Biblia católica dice: porque tanto amó Dios al mundo, que no paró hasta haber dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo me pregunto, ¿dónde están los lectores de esa preciosa Biblia que está diciendo a las claras que Dios amó al mundo de tal manera, tanto, que no paró en todos sus esfuerzos hasta haber dado a su Hijo unigénito? Y el apóstol Pablo en Romanos más adelante dice, hablando de Dios, dice: el que no escatimonia a su propio Hijo. Así que la segunda clave que propicia el crecimiento es amor a las almas. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a un alma?
¿Cuándo fue la última vez que invitaste, que hablaste con alguien? Mucho de este tiempo de la pandemia hemos tenido que estar en casa, saliendo para hacer alguna labor ministerial necesaria, saliendo para tener contacto y preguntar por algún enfermo y orar por él, tomando precauciones, o hacer cosas esenciales para la casa. Pero ¿saben qué? El mensaje no se queda en la casa. Y un día de estos, estudiando yo en mi escritorio, preparando parte de este tema, escuché que alguien testificaba de la palabra de Dios. Se oían las voces de la persona que contestaba y la persona que hablaba. Por supuesto que reconocí la voz de la persona que hablaba, pero abrí más mi ventana y era mi esposa testificando a un vendedor que pasó, y tardó la testificación un buen rato y después hubo un silencio antes que la puerta se cerrara, la puerta del jardín de la calle, y la persona había recibido a Cristo. ¿Cuánto amo a las almas? Es mi pregunta. O a veces me la tengo que hacer como en un espejo. Enoc, ¿cuánto amas a las almas? ¿Cuánto las amó Dios? Tu amor nunca se comparará con el de Él. Sin embargo, puedes asomarte un poco a su amor. La segunda clave para que crezca la obra es amor a las almas. Juan 3:16. La tercera clave para que una obra crezca, tome nota por favor, se llama un liderazgo santo. Un liderazgo santo. Y esto va para todos los líderes cristianos, líderes pastores, líderes misioneros, líderes evangelistas, líderes maestros de escuelas bíblicas, líderes diáconos, líderes de educación cristiana en nuestra iglesia, líderes en el hogar, pero empezando por los líderes, los que dirigen en la iglesia los trabajos de enseñanza y predicación. Tercera clave, un liderazgo santo. Y aquí tenemos que avergonzarnos muchas veces, porque no hemos sido lo suficientemente santos en vida práctica para estar predicando y para estar enseñando. ¿Cuántas veces me he tenido que bajar de un púlpito insatisfecho con el resultado de mi predicación, y una voz muy adentro mío que se llama conciencia, que significa donde tienes ciencia, donde te conoces a ti mismo, y oír cómo esa vocecita me dice: vive mejor tu vida cristiana, respalda mejor tu testimonio con una vida apartada de lo malo. Y cuántas veces le he tenido que pedir al Señor: Señor, dame más santidad de vida. No podemos ver obras crecientes sin liderazgos santos, en lo privado y en lo público, no solamente cuando estamos en público. Para cada área de liderazgo, la santidad es una transparencia de vida total, dice el apóstol Pablo, con los de afuera, teniendo buen testimonio con los de afuera. Por eso cuando Cristo andaba aquí en la tierra, dice que se impresionaban de sus enseñanzas porque les hablaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, y no como los escribas. Y por esa razón quiero que busquen Hechos 6. Por favor, ahí donde quedamos cerquita. Hechos capítulo 6. De Hechos capítulo 6.
la impactante historia de la muerte de Esteban, el primer mártir, el primer testigo significa en griego. Mártir es testigo, el primerito de los testigos del grupo de liderazgo primero en los tiempos de Cristo y de los apóstoles. Hechos capítulo 6, versículo 15, por favor, 6:15, dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro. ¿Cómo lo vieron, hermano? Hermano que tienes la Biblia abierta en tu casa o aquí, ¿cómo lo vieron? ¿Vieron su rostro cómo? ¿Cómo? Como el rostro de un ángel. Y hay que entenderlo literalmente. Solo para describirlo un poco, vieron su rostro resplandeciente, vieron su rostro brillante, vieron el rostro de una persona nítida, de una persona clara. ¿Y saben por qué era Esteban así? Porque leía sin agotarse la Biblia y la conocía prácticamente en sus historias que narraba prácticamente de memoria. Es así como en Hechos capítulo 7, Esteban predica un mensaje basado totalmente en el Antiguo Testamento, donde da 42 citas de memoria. 42, no 2, no 3, no 4, 42. Y termina siendo apedreado. Fue tan contundente su mensaje, fue tan poderoso, fue tan valiente, que no lo aguantaron y lo mataron, y Dios permitió que entrara a su presencia. Y cuando iba a entrar Cristo, que estaba a la diestra del Padre, se puso de pie para recibir a Esteban. He aquí veo los cielos abiertos, dijo al morir, y al Hijo de Dios que está a su diestra. Pero en el griego da a entender que estaba incorporándose, parándose para recibir al primero de los mártires. Entonces estamos hablando acerca de un liderazgo santo, una vida limpia. Llevamos 3, ¿quieren repetir conmigo las 3 claves que llevamos? Número 1, glorificar al Señor. Número 2, amor a las almas. Número 3, un liderazgo santo. Número 4, oración. Cuarta clave que propicia el crecimiento de una obra. Segundo de Crónicas 7:14. Se los leo rapidito porque el tiempo me traiciona. Segundo de Crónicas 7:14. Déjeme agregarle el 13. Segundo de Crónicas 7, 13 y 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, dijo Dios, como juicio, y si mandase a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, cómo me gusta esa parte, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, hermanos, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ustedes y yo sabemos de memoria y con música este texto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Hermanos en casa y hermanos aquí presentes, incluyéndome,
¿Cuándo fue la última vez que tomé un lapso importante de tiempo para orar? No estoy hablando de 5 minutos. Si oraste hoy solo 5 minutos, qué bueno, está bien. Pero no estoy hablando de 5 minutos, ni de 10, ni de 20. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste 40 minutos para orar o 60 minutos para orar con ardor y con celo? Y tomaste tu lista y la fuiste checando para no pasar por alto nada. Y en tu lista había 25 puntos. ¿Cuándo fue la última vez? La oración es la cuarta clave. Si queremos ver que haya crecimiento en la obra del Señor. Pero llegamos a la quinta clave. Vidas transformadas. Vidas transformadas. Pastor, ¿ya tocaste eso? No, yo hablaba de vidas del liderazgo santo. Estaba hablando de líderes. Pero aquí estoy hablando de las vidas de todos los hermanos. ¿Son santas las vidas de tus hijos? ¿Son santas las vidas en tu matrimonio? ¿Son santas las vidas de los miembros de tu iglesia, sean 20, sean 30, pastor que me escucha, sean 100, sean 300 o más? ¿Son vidas transformadas? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice la palabra de Dios. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo son las vidas de los que asisten a tu iglesia? No te defiendas, pastor. Podrías tú o podría yo decir, pero es que yo soy responsable delante de Dios de mi propia vida, que debe ser una vida limpia y procuro que así sea. Pero también eres responsable de dar a tu congregación. No me importa el número que tengas bajo tu cuidado, pero dar a tu congregación instrucciones, enseñanzas, predicaciones fuertes, claras, convincentes de las verdades bíblicas, de modo que se tomen decisiones, como espero en el Señor que hoy se tomen en casa, para que nuestras vidas sean transformadas. ¿Se puede tener una vida transformada? Sí. ¿Por qué se puede? No porque fuertes seamos nosotros, somos débiles. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice la palabra de Dios. Las vidas transformadas de los que están bajo tu cuidado van a ser transformadas cuando tu predicación y tu enseñanza llegue a los corazones, cuando broten hasta las lágrimas de ser posible, cuando se tomen decisiones firmes, como espero en Dios que tengamos decisiones en casa en esta mañana. Vidas transformadas. Yo no tomaría ni una gota de este recipiente que tengo aquí a mi mano derecha si no estuviera convencido de que el recipiente fue aseado, purificado, limpio y revisado por ciertas autoridades. Dios no va a usar un vaso sucio para dar a la gente la salvación y el mensaje. Así que, hermanos de Betel, donde quiera que estén, nuestras vidas deben ser vidas transformadas para producir vidas transformadas. Clave número 5. Clave número 6. Sana doctrina. Sana doctrina. ¿Por qué se llama sana doctrina a la sana doctrina? Porque hay doctrina mala, doctrina falsa, doctrina enferma, y hay mucho de eso en la vida actualmente. La gente está siguiendo doctrinas de hombres. La gente está practicando ritos
La gente está adorando imágenes, adorando ídolos, que está prohibidísimo en los 10 mandamientos y a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio el gentil, que un ángel le había dicho que llamara a Pedro para que Pedro le dijera el camino de la verdad, Pedro llega, Cornelio se arrodilla, se dejó llevar por la finta porque oyó que Pedro era un apóstol del Señor Jesucristo y se arrodilló delante de Pedro y dice la Biblia, mas Pedro le levantó diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y después de que lo levantó con una exhortación fuerte, le empezó a predicar a él y a todos los que congregó, y todos recibieron a Cristo en su corazón. Pero Cornelio, el gentil, entendió aquella tarde que solo delante de Dios nos arrodillamos. No hay ningún líder, y me gusta decirlo porque es la verdad, no hay un líder de cualquier corte religioso, corte político, sobre todo religioso o espiritual en el mundo, de entre todas las religiones vivas que estén hoy día en la tierra, de entre todas las iglesias, llámese como se llamen, doctrinas o creencias, no hay ningún líder que reúna las cualidades por las cuales tú y yo nos arrodillemos delante de Él. Nosotros tenemos solo un líder que se llama Dios el Eterno, Dios el Majestuoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y está escrito en toda la Biblia, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, cada persona que se arrodilla delante de otro ser humano peca y debe confesar ese pecado, volverse, arrepentirse y adorar solo a Dios. Lee la Biblia que tienes en tu casa, lee la Biblia que tienes en tu estante, en algún lugarcito de tu casa. Léela enterita y dime en qué parte mandó Dios que adoráramos a algún apóstol o alguno de los llamados santos. La Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y tú preguntarás, ¿por qué? Porque solo Él reúne los requisitos celestiales y espirituales. Solo Él no peca, dice la palabra de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que arrodillémonos delante del Señor. Dice la Biblia, venid, arrodillémonos y postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Número 6, sana doctrina. Clave número 7, buena predicación. Buena predicación. ¿No han olvidado cómo se llama el título de nuestro tema que ya estamos terminando? Claves que propician el crecimiento de una obra. ¿Cuál es la número 7, mis hermanos? Buena predicación. ¿Saben lo que tengo enseguida? Después donde dice buena predicación, tengo un paréntesis abierto y después de escribir 3 palabras lo cerré. Ayúdenos en oración. Buena predicación, paréntesis, ayúdennos en oración. ¿Por qué? Porque nosotros los pastores somos los que predicamos y varones a quienes invitamos por sus vidas y testimonios a predicar. ¿Y por qué ayúdennos? Para que podamos transmitir ese mensaje con nitidez, con pureza, con claridad, respaldándolo con nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice? 2 Timoteo 2:15. No hay tiempo de buscarlo, aquí va de memoria.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Por favor, toda Iglesia Betel, ayúdennos orando por nosotros para predicar con diligencia, para prepararnos bien, para estudiar la Biblia mucho. Hay gente que está buscando respuestas. Nos han hecho centenares de preguntas en nuestro ministerio y la gente busca respuestas de Dios. Buena predicación, buena enseñanza. No necesitamos las críticas de nadie. Estamos conscientes de nuestras faltantes. A veces la voz no está bien. A veces las citas no vienen en orden. A veces no pudimos tomar tiempo por otros aspectos del ministerio que desarrollamos. No nos quedó tiempo para remachar algunas cosas. Y a veces titubeamos, sí, Señor, pero no nos critique, sencillamente ayúdenos en oración. Señor, ayuda a los pastores, dales sabiduría, dales fuerza. Incluso corríjanos en alguna cosa que notó que no estuvo claro, que no estuvo bien. Acérquese con confianza y correctamente, lo vamos a escuchar, porque tenemos que tener buena predicación de la palabra. Número 8 y penúltima clave. Claves para, otra vez, que propician el crecimiento. Un ambiente de amor. Un ambiente de amor. Aquí dejo de hablar como predicador y voy a hablar como un papá. Hermanos, amados, que cuando la gente venga, porque ya pronto nos vamos a reunir, amén, ya falta poco, no sabemos qué tan poco, pero falta poco y Dios va a abrir brecha. Las reglas de los estados son variantes y en algunos estados ya se están reuniendo. Nosotros lo vamos a hacer cuando haya la autorización. Queremos crecer, queremos que otros vengan y escuchen de la palabra. Cuando vengan, siempre procuremos que haya un ambiente de amor. Cuando la persona entre y la veamos que es una persona nueva, búsquele los ojos. Y luego búsquele la mano cuando se pueda saludar de mano. Y dígale que es bienvenido, que nos da gusto verle por acá. Incluso haga una platiquita rápida con él porque el culto ya va a empezar. Y dígale quién, con curiosidad de la buena, quién le invitó a venir a la reunión. Cómo fue que se enteró y cómo fue que llegó. Pero con un rostro que no le está diciendo por qué vino, sino un rostro que le está diciendo, qué bueno que viniste, platícame, ¿cómo llegaste a este lugar? Me invitó fulano de tal. Ah, sí, lo conozco, y así. Que haya un ambiente de amor. Cuando la persona viene, es tratada correctamente, se le prepara un lugar, se le procura un lugar, se le proporciona una Biblia o nos sentamos junto a esa persona. Hacemos un poquito de plática, etcétera, etcétera. Esa persona nunca va a olvidar esos detalles sinceros de tu actuar. Así que un ambiente de amor. Y no solamente la primera vez y la segunda vez, sino se va a hacer un enlace bonito espiritual para el futuro. Y número 9 y final, guardar la unidad. Clave número 9, guardar la unidad. Vamos a buscar todos Efesios. Ahí cerramos, ahí terminamos.
Por favor, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. De Efesios capítulo 4, yo voy a leer el 1 y el 2. Y luego se unen ustedes en casa en voz alta conmigo el 3, cuando yo acabe con el 2. Y los 10 que casi siempre nos acompañan aquí, un equipo de 10, un equipazo de 10, también se unen conmigo en el versículo 3. Efesios 4, 1 al 3. Yo leo el 1 y 2. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué bonito se oyó. Otra vez el 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se acuerdan del primer texto con que empecé? Cuando les dije que hay consejos que se hicieron clásicos. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Ahora vamos a usar la misma seña, pero no el mismo texto. El texto de ahora es: solícitos en guardar, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, los que están en casa y los que están aquí conmigo, suelten su Biblia un ratito, dejen libres sus dos manos y señalen el texto cuando yo haga lo mismo, por favor. ¿Listos? De memoria, Efesios 4:3. Vamos a aprenderlo primero de memoria. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya está de memoria. Ahora, listos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta es unidad, acción simultánea que tiende a un mismo fin. Miren, 10 dedos se cierran simultáneamente, unidad, y los 10 cobran una fuerza muy especial. Si yo trato de golpear la palma de mi mano izquierda con los dedos de mi mano derecha, fuertemente me lastimaría, porque o lastimaría mi mano o un falange de una parte de mis dedos. Pero si yo hago esto con mi mano derecha, no pasa nada. Sencillamente, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Unidad, acción simultánea que tiende a un mismo fin. Todos estos dedos están cerrados y haciendo un puño que es señal de potencia, de fuerza. El día que nuestra familia sea unida así, el día que nuestra iglesia se una así, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, entonces le mostraremos al mundo fuerza espiritual, seguridad espiritual, protección espiritual y ayuda espiritual, porque la mano luego puede soltarse de esa fuerza y también puede tomar el hombro de una persona y consolarlo. El noveno es guardar la unidad.
Si hay una cosa que el diablo quiere hacer hoy día con todas las iglesias cristianas que él pudiera, sería dividirlas, partirlas, así hacerla pedazos. Y lo ha hecho toda la historia, pero hay iglesias que no se han prestado para eso. Que nosotros nunca nos prestemos para eso, sino que practiquemos la unidad. Si tomaron notas, y bien vi que sí, vamos a, antes de orar, repasar las 9. ¿Cuáles son las 9 claves que propician el crecimiento de una obra? 1. Glorificar al Señor. 2. Amor a las almas. 3. Un liderazgo santo. 4. Oración. 5. Vidas transformadas. 6. Sana doctrina. 7. Buena predicación. 8. Ambiente de amor. Y 9. Guardar la unidad del Espíritu. Amigo que me escuchaste, que estuviste en alguno de los hogares que te invitaron a escuchar este tema, que se trató acerca de la iglesia, pero hubo un momento en que hablé de Jesucristo y de cómo Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. ¿Te acuerdas, amigo? Si tú entendiste esa parte, creo que sí la entendiste. Déjame decirlo así. Si tú lo entendiste bien, que solo Cristo, donde cité la versión católica Torres Amat, tanto amó Dios al mundo que no paró hasta haber dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino tenga vida eterna. Si entendiste este texto, dice que solo Cristo te puede perdonar y salvar. Y si tú lo sentiste en tu corazón y reconoces que lo necesitas, ábrele tu corazón ahora mismo. Es tan sencillo. No se requiere un rezo, no se requiere una oración larga. Con que tú le digas así: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy perdido. Perdona todos mis pecados. Sálvame. Entra en mi corazón. Te acepto como Salvador. Y luego le dices: gracias por entrar a mi vida, Señor. Ayúdame a conocerte más. Y luego puedes decir amén en tu corazón cuando lo hagas, si lo hiciste ahorita o lo haces después. O si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, pero la predicación te ayudó en otra forma y te ha dado más crecimiento y te ha hecho ver algunas cosas que no sabías o que no estabas practicando, pero ya eres cristiano. Conságrate al Señor, toma una decisión allí en la casa. Una decisión, por ejemplo, como esta: Señor, he andado lejos de ti y tú lo sabes. No te puedo engañar, ni te quiero engañar, pero ya no quiero andar lejos. Quiero consagrarme a ti. Quiero regresar a ti y quiero llevar fruto para que las almas se conviertan. Toma esa decisión en tu corazón. Y escúchame esto que voy a leer, y después de leer esto, oraré y terminaré totalmente. Escúchame bien, amigo que aceptaste a Cristo hoy
o hermano que te estás consagrando hoy al Señor, que estás tomando una decisión. Si usted, como resultado de la conferencia que escuchó, tomó una decisión en su corazón, quizá abrir su corazón al Señor, o una decisión de consagrar su vida a Dios, llame a este número telefónico 442-245-0160. 442-245-0160. Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro. Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro, Querétaro. Le ofrecemos oración y consejería espiritual gratuita en cualquier decisión que esté tomando. En este número le atenderán sin compromiso. Le atenderán sin compromiso. Contestarán su llamada sin compromiso. Valeria Paulín de López. Valeria Paulín de López o Agustín Velázquez Jaime. Queremos ayudarte espiritualmente. Llámanos. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por habernos ayudado esta hora entera a estudiar algo de tu palabra. Pedimos, Padre, que lo que hemos comprendido lo podamos practicar, lo podamos llevar a los hechos. Y pido, Señor, que si hubo corazones que tomaron alguna decisión, tengan la confianza y el valor de llamar y pedir ayuda en cualquier problema, y que nosotros estemos listos para conducirlos con amor cristiano. Bendice sus vidas y nos quedaremos esperando esas respuestas, Señor. No importa si son de aquí de México, de Querétaro o de otro país lejano. Permítenos el gozo de escuchar sus voces y ayudarles. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de Jesucristo. Amén.